Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Soy Claudio Vázquez, periodista y conductor del programa Top Policial. Hoy, jueves, estamos partiendo, digamos, 2 minutos, sí, exactamente, estamos partiendo este programa totalmente en vivo. En unos pocos segundos voy a presentar a nuestra invitada de hoy, con la que vamos a conversar 3 temas de contingencia. Ella es Marcela Aranda, va a estar hablando en un par de segundos más con nosotros. Vamos a ver también acá en nuestro chat que nuestros amigos que están en estos momentos se están conectando. La idea también, les comento, de que generemos esta interacción, todos ustedes que van a estar compartiendo con nosotros. Recuerdo que estamos en vivo. Cualquier pregunta que tengan de acuerdo a los temas que estamos tratando, hacerla directamente acá y se la vamos a manifestar a nuestra invitada Marcela Aranda, que estaremos conversando y desarrollando 3 temas de contingencia, sobre todo uno también de los que ya hemos hablado en semanas anteriores. Ustedes también han estado compartiendo y que los han revisado en nuestras redes sociales, es del Sename. Hoy día ocurrió el veto al Sename y de ese tema vamos a comenzar nuestra conversación con Marcela, que nos cuente un poco de qué se trata. Marcela es directora también del Observatorio Legislativo Cristiano, es asesora parlamentaria, ella es consejera del COSOC, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Va a estar también desarrollando con nosotros estos temas. Y déjame ver acá, nuestros amigos en el chat también, vamos a esperar un par de segundos que se conecten para empezar derechamente con los temas que hoy día vamos a desarrollar en nuestro espacio, en nuestro programa. Les recuerdo que esto es Top Policial y algo más, esta conversación que haremos semana a semana totalmente en vivo con nuestros invitados. Estamos al segundo. Bueno, voy a presentar ahora, entonces, como les había mencionado, a Marcela Aranda. Marcela, gracias por estar con nosotros. ¿Estás acá? Déjame verte. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer estar con usted. Marcela, como les comentaba acá a nuestros amigos, hoy día vamos a generar una conversación distendida, pero no menos importante. Vamos a hablar de temas que obviamente son trascendentales para nuestra sociedad. Vamos a tratar de generar una conversación también con la gente que se conecte con nosotros. Te voy a estar ahí contando las preguntas que ellos nos van a estar haciendo a través de nuestro chat para que podamos ir respondiendo, desarrollando las ideas. Hay muchas inquietudes, yo sé que tú también lo sabes. Hoy día, sin duda, tú me comentabas también que hubo un veto al Sename. Partamos con ese tema, desarrollemos esa idea. Cuéntanos, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué fue eso? Bueno, tú sabes que hace algunas semanas se votó la ley que nosotros le llamamos Sename 2, que básicamente es el que crea un servicio de protección de la infancia. El Sename, como lo conocemos hoy día, voy a decirlo en palabras bien sencillas para que todos entendamos, mezclaba a dos tipos de niños, los que eran vulnerados, con vulneraciones graves, y a los niños infractores de ley menores de edad, menores de 18 años. Y los ponía a todos bajo organismos colaboradores del Sename, que se llaman OCAS, o si no, organismos que directamente los administraba el Sename. En este contexto, durante los últimos 40 años, 30 y tantos años, esos niños han sido vulnerados, asesinados, comercializados, en tráfico de órganos, perdidos literalmente, ha sido el Estado de Chile el que los ha vulnerado gravemente. Y es increíble pensar que desde el año 2002, incluso antes, han habido recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos, incluso nacionales, que han dicho que lo más básico para tratar de mejorar esto era separarlos en 2 grupos. Te cito, desde el año 2002 se planteó la separación. En el año 2007 nuevamente se insistió en la separación de los niños vulnerados de los infractores de ley. ¿Por qué? Porque generaba en el fondo primero los niños vulnerados, muchos de ellos venían con vulneraciones graves o con abandono literal de parte de sus padres. Son un grupo reducido de los niños de Chile, no es que esto sea una cuestión masiva, pero estos niños eran mezclados en el mismo lugar y además había un tema de comercialización, los niños se volvieron un bien de mercado, había partidos políticos que socoteaban las direcciones del Sename, había conflictos de interés y todavía lo existen entre algunas personas que ocupan cargos públicos y estos organismos, donde por cada niño se recibe una cantidad de dinero y al final los dopaban. Eso es lo que dicen los 4 informes del Sename. El primero fue de la jueza Hendricks y el último que hizo la PDI, que es en realidad el quinto. Son 3 comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados.
Por esto se decidió y se presentó en el primer gobierno de Piñera un proyecto de ley para separar ambos servicios. Se trabajó durante 4 años ese proyecto de ley, pero Bachelet ingresó un nuevo proyecto, se tomaron algunas cosas, pero la verdad es que venía con una reforma ideológica no menor, que lo que nosotros llamamos siempre un caballo de Troya, donde no solamente se creaba un organismo que separaba a los niños infractores de ley y a los niños vulnerados, unos bajo el Ministerio de Desarrollo Social, los vulnerados, y otros bajo el Ministerio de Justicia, sino que además se metían un montón de conceptos de los que siempre estamos hablando: autonomía progresiva, interés superior, rebajar el derecho preferente de los padres. Y este organismo de protección de los niños vulnerados, no solamente para los niños vulnerados gravemente, sino que se estableció que es para todos los niños. Y para eso se generó una duda razonable, más bien mediática, a través de un montón de supuestamente estadísticas que tú sabes que son extremadamente manipulables, para hacer creer que los padres no eran capaces, en el fondo, de resguardar a sus hijos y para convertir al Estado en el garante de la seguridad de los niños. Quitándole, obviamente, para esto tenían que quitar el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos y convertir a los niños en sujetos de derecho bajo un enfoque ideológico para que ellos fueran autónomos en su decisión independiente de los padres. Tuvo gran presión de la sociedad civil para que esto no fuera así. Los movimientos de padres a nivel nacional se levantaron. Nosotros como observatorio juntamos más de 80.000 firmas en casi 5 días, apoyados por otros movimientos realmente de padres de a pie, gente civil de norte a sur, y lo llevamos al Congreso para garantía y para este proyecto, porque parecía un buen proyecto, pero en realidad no lo era ni en el forma ni en fondo. ¿Y qué fue lo que se pidió? ¿Por qué hoy día el veto? El proyecto, la verdad, es que no responde a lo que se nos prometió, entre comillas, a los chilenos, que vemos esa vulneración. No sé si todo, yo me imagino que todos los padres, que toda la gente que tiene un hijo, que bien nacido, que tiene buenos sentimientos, no sé si los chilenos podríamos dormir tranquilos si cada día se siguen vulnerando y abusando de niños en Chile. Y lo que se hizo fue que se separó a los niños en estos dos proyectos, pero en este proyecto del Sename se dejó a los niños menores de 14, porque son inimputables, junto con los niños vulnerados. O sea, no se separaron. Y no se separaron ni en forma ni en fondo. Lo segundo que se hizo fue que, si bien se generaron atribuciones, y se hizo un lobby enorme de parte de estas organizaciones, estos organismos, que en el fondo hay cuestiones de poder ahí, para que ellos no tuvieran muchos requisitos, es decir, que no hubiera una gran profesionalización dentro de los que atendían a los niños. Y se vetó hoy día por el presidente. Salió un proyecto bastante mejor en esa área como técnica, y hoy día el presidente vetó aquellas cosas que tienen que ver con la estructura de la aplicación de una mejor institucionalidad. Y tampoco, y fue la crítica mayor que se hizo, que no tenía la base de dinero, en el fondo presupuestaria, para que fuera un buen proyecto. Ahora, lo que nos compete a nosotros como defensores del tema de la familia, menos Estado, más familia, se hizo un veto a un artículo que fue el complejo. Si quieres te lo puedo compartir, lo tengo aquí. Te voy a compartir pantalla para que lo puedas ver. Marcela, dame un segundo. Estoy viendo acá en nuestro chat también que varias personas ya se están conectando con nosotros, están viendo ahora nuestra conversación, te están poniendo atención. Déjame decirles a ellos también que contamos con la participación de lo que quieran también preguntar. Yo se lo voy a hacer llegar a Marcela para que generemos esa dinámica y esa instancia de preguntas, sobre todo. Súper. Hay mucha gente de los temas que estamos tratando, están muy interiorizados, pero también están muy atentos a todo lo que le podamos entregar de información, porque reitero, todo esto que se habla muchas veces en los medios abiertos no se entrega, eso ya lo sabemos. Le estoy diciendo a todos, así que muéstramelo, el documento que te voy a mostrar. Mientras, cualquier pregunta yo te voy a interrumpir, voy a ver preguntas de nuestra gente que nos está viendo en este momento. Tú me tienes que decir lo que se ve en pantalla porque yo no veo lo que se ve. Sí, muéstrame. Ya, ahora veo tu computador, no estoy viendo, ahora sí veo los archivos, sí. Yo creo que ahora lo estamos viendo todos. Dime, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el proyecto del Sename, el que salió del Congreso, que fue vetado por el presidente en algunos de sus artículos. El artículo 11, el último artículo, decía: la presente ley estará en vigencia una vez promulgada y publicada la Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. En su último trámite constitucional, la izquierda y algunas personas de la AEC y algunos independientes votaron a favor de dejar en el fondo condicionada la ley del Sename, que supuestamente era una buena ley. Yo no comparto que sea una buena ley, pero los que comparten que es una buena ley, a que se apruebe Garantías de la Niñez. ¿Por qué? Porque Garantías de la Niñez es un proyecto paraguas que en el fondo viene a generar lo que siempre han querido
esta visión en el fondo globalista, que es generar principios, derechos, nuevos derechos, negando la naturaleza, donde se rebaja expresamente el derecho preferente de los padres a una mera responsabilidad de los padres y circunscrito al cuidado y protección de los niños según los principios que establece esa misma ley. Por lo tanto, y no ha avanzado en el Congreso, en el Senado, porque hay, gracias a Dios, todavía tenemos una resistencia a esta división y esta separación de generar el Estado como garante último. Te quiero citar una frase. Antes de la frase, Marcela, ¿por qué esta resistencia? ¿Cuánto crees que dure también la resistencia? Mira, el problema es que, a ver, no va a durar, o sea, lo que ha pasado es que en estos temas puntuales, por ejemplo, de autonomía progresiva, en estos conceptos de la rebaja del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, en estos conceptos no tienen el quórum para poder sacar estos proyectos, no lo tienen. Sin embargo, generalmente se generan unas mesas de trabajo técnica, que es una estrategia legislativa, para llegar a una especie como de acuerdo. Y terminamos con artículos como, por ejemplo, es deber y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El título del artículo, y después continuamos y dice, será responsabilidad de los padres cuidar, promover, orientar en los derechos que establece esta ley. Al final, el título se contradice con lo que dice abajo, con la explicación de ese título, cómo se interpreta. Entonces yo entiendo que la gente no, a lo mejor es complejo comprender esto, pero son técnicas en el fondo legislativas donde las comas, donde los puntos aparte, donde en el fondo tienes que ser muy aguja, por decirlo en palabras súper coloquiales, para poder entender a dónde va la micro aquí. ¿Y por qué lo entendemos? Nosotros como observatorio, ¿por qué lo entendemos? Porque llevamos muchos años yendo al extranjero a mirar cómo se ha impuesto esta agenda ideológica en otras partes y las consecuencias dramáticas familiares y en el tema de las libertades y los derechos civiles que se vulneran a través de este tipo de legislación, que al final son una propuesta de una especie como dictadura democrática porque se hacen leyes, pero que lo que es un totalitarismo absoluto de una visión ideológica globalista, extremadamente progresista y que tiene una carga moral, espiritual, ética y valórica sumamente compleja y que niega la naturaleza del hombre y los derechos que emanan de la naturaleza humana. Lo que se cambió, y te quiero mostrar el artículo, lo anuló, en el fondo lo vetó el presidente, por tanto se podría promulgar la ley del Sename sin que la ley, en el fondo de garantía, se tenga que legislar. Pero quiero mostrarte siempre en los primeros artículos de todas las leyes salen los principios que la rigen. Entonces, por ejemplo, aquí habla del tema de los padres y cómo se tienen que definir algunos principios. Y nuevamente este proyecto, que es del Sename, empieza a hablar de temas como garantizar la autonomía progresiva, la restitución y reparación de derechos, y habla de los niños. Dice, por ejemplo, el servicio en el desarrollo subjetivo garantizará dentro del ámbito de su competencia el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección. Y aquí te voy a dejar de compartir pantalla para mostrarte a qué se está refiriendo este especial sujeto de protección. ¿Se ve en Power, no? Ahora sí, ahora se ve, sí. Ahora lo estamos viendo. Bien. Dame un cachito porque te voy a mostrar algo que yo creo que se van a impactar, porque uno cuando habla estas cosas, mira, yo hace 6 años era loca de patio, literal, me lo dijeron incluso unos senadores, y hoy día me escribieron hace poco algunos y me decían, Marcela, tal cual dijiste, tal cual es. Entonces, mira, igual es bueno escucharlo, ¿cachai? Pero igual es como fuerte. Este es un documento de la CEPAL. La CEPAL es parte de una red gigantesca de organizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas y bajan en la red de derechos humanos internacional. Cuando hablo de derechos humanos no piensen que son bonitos derechos humanos, piensen que hay que ir a una construcción. Cuando hablamos del proyecto de garantía de los derechos del niño, estamos protegiendo los derechos del niño. Es un sistema de creencias ideológicos y lo estamos protegiendo al niño. Cuando tú separas a los padres de los hijos, los padres son los mejores garantes de la seguridad de los hijos. Por ejemplo, documento se llama Instrumentos de Protección Social. Y mira el título, Caminos Latinoamericanos hacia la Universalización. Y dentro de esto, en la parte de primera infancia e infancia, dice lo siguiente. Puse en cuadradito para que vean que es un documento real, pero esto es lo que dice. Capítulo 3. El avance del enfoque de derechos, mencionado recién en la ley de Sename, lo escucharon, ¿no? Decía, los niños como debe garantizar que los niños son sujetos de derechos. El avance del enfoque de derechos ha permitido que los niños y las niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva. Es decir, el enfoque de derechos lo que hace es que los niños dejen de ser percibidos de una manera que es mala, porque eso es lo que está diciendo, dependiente de la familia, dígase de los padres, pasando a ser sujetos de derecho, ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último.
Entonces, cuando hoy día, a la luz de este proyecto de garantías de la niñez, el proyecto del CENAME, el proyecto de educación sexual integral, la ya ley de la Defensoría de la Niñez, otros proyectos como la reforma constitucional que la ganamos para el tema de la infancia, un proyecto que todavía está en la Cámara que tiene que ver con la violencia infantil, etcétera, la ley de discriminación arbitraria que quieren modificar, todos se basan en la visión de la infancia como sujeto de derecho, porque ya deja de ser un sujeto de protección, porque ellos lo que en el fondo es generar una falsa disyuntiva, un falso conflicto, diciendo que los padres, cuando decimos que los hijos son nuestros, estamos tratándolos como cosas, y no es así. Déjame interrumpirte, entonces puedo entender que aquí lo que estoy entendiendo, está bien si te digo de esta forma, estoy entendiendo que me están tratando de quitar los derechos sobre mis hijos. Exactamente. El derecho y la patria potestad. De hecho, hasta la filiación hoy día está en cuestionamiento, porque el Estado se puede convertir hoy día hay una ley de filiación que se está discutiendo, que hay unos conceptos bastante extraños, porque esto hay que estudiarlo muy bien, hay que estudiarlo con legislación comparada, hay unos conceptos que están parafraseados que son muy raros, que yo no los había escuchado y que los ingresaron ahora, recién estamos en la discusión en general, después vienen las indicaciones donde cambia toda la ley. Y que al parecer el Estado podría ser como el último garante, incluso de tus hijos bajo ciertos casos de vulneración. Pero quien define lo que es vulneración es el Estado. Y es esta visión ideológica. Si tú piensas que la defensora de la niñez trató a los padres de fanáticos religiosos estilo Dios, así está en su Twitter, porque los papás le preguntaban cómo era posible que no se hiciera cargo de determinado tipo de vulneración de pedofilia respecto a una persona que declaró en el fondo que quería iniciar a los niños menores de edad. Entonces dijo, se levantaron ya los fanáticos estilo Dios. Si la defensora de la niñez califica eso, entonces los padres le respondieron, y hubo una campaña de un montón de Twitter, fue trending topic, hace como 2 semanas, los papás respondieron, ¿cómo es posible que este nivel de falta de neutralidad, en el fondo que se requiere, nadie neutral, pero un rango razonable, para poder dictaminar algunas de sus funciones, que son, por ejemplo, determinar acciones legales respecto de una familia, respecto de una institución, respecto a un montón de otros actores? Si ella se refiere así, con ese nivel de discriminación arbitraria respecto de padres que están preocupados y que no opinan como ella. Bueno, en ese sentido, ¿en qué plano quedamos los papás entonces? ¿En qué plano quedamos los padres respecto a nuestros hijos? Bueno, el proyecto de garantía, no lo tengo porque no queremos hablar de eso, pero el proyecto de garantía dice, Claudio... Marcela, tengo una pregunta también, una pregunta que nos hace una persona que está conectada. Te leo literal, Marcela, si se decide sacan a los hijos del colegio, ¿cuál es la guía o la opción para educarlos en casa? En el caso del chileno promedio, que no tiene muchos medios ni preparación para hacerlo, nos pregunta Sarcuya88. Mira, la verdad es que no requieres tanta preparación. El currículum mínimo que le enseñan en un colegio público con 40 alumnos sentados en clase, yo estudié pedagogía en Santiago y no es tan gigantesco, y lo que tú te gastas, porque mis hijos hicieron homeschool, de hecho tengo uno de mis hijos que hace homeschool, hay otras formas donde tú les enseñas, por ejemplo, no es que quiero promocionar un tipo de enseñanza, pero por ejemplo mi hijo está en Kumon, y Kumon cubre sus necesidades de inglés, de matemática y de lenguaje, y si yo saco la cuenta de lo que me costaría en insumos de un montón de otras cosas, de mandarlo al colegio, no es mucho más caro, ¿me explico? Y para aquellos que no tienen el dinero, las guías hoy día en internet para hacer homeschool son maravillosas. Hay grupos de padres homeschool que se ayudan unos a otros a niveles regionales. El homeschool en Chile aumentó exponencialmente en el último tiempo. Y para esa pregunta te quiero mostrar esta diapositiva. Dame un 5. Hoy día en Chile existe la educación no formal, la informal y la regular. Es decir, hoy día puedes incluso a través de un sistema que se llama el paraguas de la validación internacional, donde hay muchos padres homeschool que no tiene un costo absurdo anual. Tú puedes, incluso con tu propio programa de estudio hoy día, te lo permite la legislación chilena, validar los estudios a nivel extranjero y pueden entrar a la universidad. Tenemos alumnos que han entrado a la universidad y que han validado hasta cuarto medio. La educación en casa es una educación donde enseñas a niños integrales, donde hay niños que son extremadamente, está el reportaje incluso en televisión abierta de cómo los niños que estudian en casa, en su sistema, en su apronta respecto de la sociedad, son niños absolutamente destacados. O sea, tenemos, por ejemplo, en general los niños homeschool, no te voy a dar eso ahora, pero es súper largo, pero el sistema es integral. En general tú lo metes a algún deporte municipal y lo llevas semanalmente. Hay deporte gratuito en casi todos los municipios, equipos de distintas cosas.
algún instrumento, sería bueno que tocaran. Hay grupos de robótica online gratuitos. O sea, hoy día, si realmente estás interesado, te puedes meter a Homeschool, Consagrado al Señor, Homeschool Life Academy, hay un montón y son sin pago. Son grupos de padres y hay chat a nivel nacional, te estoy hablando masivo, así, 60.000 papás, etcétera. Ya. Reiterarle a todas nuestras personas que están en este momento. Dime, ¿me estás diciendo algo? Sí, solo una cosa. La frase que te estaba diciendo decía: los hijos no son de las familias, los hijos son ciudadanos. Los ciudadanos son del Estado. El Estado formará a sus ciudadanos. OEA 2017, Cancún, Heraldo Muñoz aplaudiendo y yo sentada como otra persona de Chile ahí escuchando. Impactante la declaración. Y esos principios y esa moral, esa ética, esa visión antropológica y social es la que está bajando hoy día a distintos proyectos de ley y en la educación chilena. Es súper grave. Para allá también quiero ir, también quiero que hablemos sobre ese tema. Sin duda aquí, Marcela, quiero dejarte invitada también porque son temas relevantes que nos dan para 40 minutos por capítulo. Yo creo que debemos abordar estos temas con capítulos venideros. Eres dueña de casa, si quieres estar con nosotros podemos ir desarrollando estos temas. Sabemos que a la gente también le interesa y de hecho tenemos mucha gente ahora que te está viendo en este momento y que está escuchando lo que estamos hablando. Para todos aquellos que se están conectando en este momento a nuestro capítulo de programa Top Policial y algo más, estamos con Marcela Aranda, estamos desarrollando varios temas. Y Marcela, quiero llevarte al tema contingente, a la educación sexual integral, a la ESI, proyecto de ley. Esto ya está funcionando en Europa, en otros países, pero está llegando a nuestro país. Cuéntanos, introdúcenos un poco al tema. Hay mucha gente también que ha escuchado el término, pero no sabe bien de qué se trata, a qué apunta y cómo puede básicamente afectar a todas las familias con este proyecto. A ver, lo primero es decir que la educación sexual integral a veces toma otros nombres en otros países. No es lo que la gente se imagina que es educar en sexualidad o en afectividad a un niño o a un adolescente o a un joven en temas genéricos biológicos o de protección del abuso o de protección del embarazo adolescente o de protección de las enfermedades venéreas, etcétera, o sea, de enfermedades de transmisión sexual. No es esa la visión, porque entra enfocada en tres principios, o sea, en tres en el fondo dramáticas realidades, que tampoco son tan así, pero son realidades que vimos hoy día muy hipertrofiadas por los medios, que son pagados además por organismos transnacionales, que son el abuso sexual infantil, la enfermedad de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Esas tres cosas a las que le han dado, pero así y donde las encuestas además las manejan, la sistematización de la información, grandes transnacionales que lucran con esto, a nivel mundial, estoy hablando y tengo aquí los documentos para que te los voy a mostrar, son un montón. Lo que hacen es bajar la educación sexual integral, que básicamente es un currículum. No es es un currículum, una visión, tal como lo dice el mismo proyecto que presentaron la gente de Frente Amplio, Velolio y otros más, porque fue una mixtura ahí. Es un currículum y básicamente lo que establece son derechos, principios y una estructura, y de lo que menos habla es de las temáticas de educación sexual que se van a abordar. Establece 7 derechos nuevos. Establece las clases de educación sexual como un derecho humano. Eso es complejo, porque resulta que el que tú seas educado en cualquier tipo de materia necesaria no constituye un derecho humano. ¿Y por qué es tan relevante para ellos que sea un derecho humano? Porque lo que hace es que al mismo tiempo de establecer como principio la autonomía progresiva, es decir, la autonomía del niño, y el pleno goce, la garantía del pleno goce de sus derechos sin responsabilidad. ¿Determina alguna edad para empezar esta educación? No. O sea, por ejemplo, los estándares europeos determinan desde los 0 a los 18 años. 0 a 18 años. Y estamos hablando que entre los 0 y los 4 es autoconocimiento, masturbación, probar el deseo con otros, juegos sexuales en clase. Eso es lo que propone el proyecto. Eso es lo que propone la ESI. Si el proyecto ellos están, por más que les hemos pedido en todos los idiomas y en todos los términos que nos muestran cuál es el currículum y el programa, lo que establece son principios. No, pues no lo hacen. Porque cuando les trajimos yo me tocó exponer como observatorio legislativo y otros más expusieron, trajimos los estándares europeos, lo que hicieron fue, ¿cómo se llama? Obviarlo. O sea, ni siquiera nos preguntaron. Cuando mostramos las clases, cuando se mostró como profesora, no sé, pues en Suecia enseñaba a masturbarse a los niños arriba y mostraba cómo tocarse sobre la ropa, no estaba desnuda,
a niños pequeños cuando jugaban a juegos eróticos con niños chiquititos, porque en el fondo es hipersexualizar a los niños, es en el fondo erotizar a los niños y además generarles ambigüedad en su desarrollo psicosexual. Porque cuando tú le dices a un niño de 3 años o de 4 años que él no es hombre ni mujer, sino que él lo va a decidir en el futuro, lo que haces es que él no pueda desarrollar ni su masculinidad ni su feminidad hasta que no decida. Y le pones además una carga complejísima porque no entiende los conceptos, ellos están en otra parte. Entonces viene un adulto, los interviene en el fondo, justificándose que esto es muy bueno para ellos, porque esto les habla de la tolerancia, de la diversidad y una serie de conceptos que además están absolutamente manipulados ideológicamente y donde no hay consenso mundial. De hecho, en la última OEA que se realizó el año antepasado, el escrito sobre diversidad sexual y derechos LGTBIQ fue rechazado por toda la OEA. Eso es lo que no se dice. ¿No acá podemos aplicar el concepto de proceso desconstruccionista. Absolutamente. Esto es una desconstrucción del ser humano. A ver, se ha desconstruido todo sistema. Hoy día es con todo. Estamos hablando de los pilares bases de la sociedad, de la familia. Absolutamente, o sea, es una construcción del ser humano como lo conocemos, porque además, suponte, existen los derechos, a ver, hay una clasificación de derechos, los derechos que emanan de la naturaleza humana son derechos que reconoce el Estado, como una extensión del hombre social, me explico, no sé, la vida, por ejemplo, es un derecho esencial, es protegido porque si yo te mato o tú me matas, dejo de existir y yo genero un daño, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se reconoce. Las familias anteriores al Estado y el Estado la reconoce y la protege. ¿Y por qué la protege el Estado? Porque le da más ciudadanos al Estado, entre unas otras cosas, y protege a los ciudadanos de manera natural. Por eso que es un bien, el núcleo fundamental de la sociedad, el lugar donde además las políticas públicas se pueden expresar, donde hay protección, donde hay regulación, porque hay algo que el Estado no tiene, que es amor. El afecto natural tú lo aprendes en el hogar y es natural a los padres. Entonces es algo que tú no lo puedes duplicar. Entonces la única manera de desconstruir eso es generar una fisura binaria entre lo que se llama ahora el adultocentrismo. Tú te vas a reír, pero mira, dame 5 segundos que lo muestro. Porque es tanto que realmente es para la risa. Mira. Perdón. Cuando yo a veces muestro estos documentos, la gente gasta tiempo haciendo esto, sí. Hay un libro que se llama El adultocentrismo. Este es. Mira, es el segundo informe de la UNICEF para Chile. Está editado solo para Chile. Únete por la niñez. Superando, o sea, está mal, el adultocentrismo. Los padres ya no somos papás. De hecho, la ley de matrimonio igualitario nos llama progenitores y la ley de educación sexual integral también nos llama progenitores. La ley de filiación llama progenitor 1 y progenitor 2. Ya no es padre ni madre porque eso vulnera los derechos de las personas LGTBIQ. Entonces, aquí el tema es cuánto de nuestros derechos civiles, de nuestra libertad y del sentido común está siendo vulnerado por ideologías minoritarias que tienen su espacio, pero son minoritarias. Pero que se convierten en el fondo en una dictadura ideológica totalitaria que al final termina vulnerando a nuestros hijos. Marcela, veo que este tema a ti te apasiona la verdad, y es muy importante la información que nos estás entregando y sin duda reiterar que esto no lo podemos tocar en un solo capítulo, así que te dejamos invitada también para otros programas que podamos seguir desarrollando el tema. Disculpa la interrupción, pero repíteme un poco, porque veo que estás muy entusiasmada con cómo me estás hablando. Para que, sí. Tú me dijiste que te interrumpiera. Sí, por favor, si no me voy así como los arbolitos con la rama, así que tú dale nomás. Oye, encuentro interesante lo que pasa porque hay muchas familias también, de lo que hablábamos antes, muchas familias no entienden el concepto y las implicancias que esto puede traer a nuestro país y a nuestra sociedad. Todavía estamos hablando de proyecto de ley, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las implicancias políticas, Marcela? ¿Cuál es la lectura entre líneas de esto? ¿Por qué ocurre? Bueno, es necesario porque, como todo esto, te lo voy a repetir, parece absurdo, o parece muy simplón, pero todos estos proyectos lo que traen es una carga ideológica de definiciones que se requieren para la implementación de una estatización de la educación. Es decir, la manera de entrar, por ejemplo, a nivel internacional a los países e intervenirlo fue a través de la Agenda 2030, a través en el fondo del tema medioambiental. En el fondo de la sostenibilidad de aquí a unos años del mundo. Y de hecho lo dicen abiertamente, dicen que es
se ocupó esta visión porque producía cero barrera de entrada de la gente. La gente, frente al tema del medio ambiente, la sequía mundial, el cambio climático, los terremotos y la cuestión, la gente ve su vida vulnerada o la posibilidad de que su vida sufra algún daño, la de su familia, y la gente tiende a soltar derechos civiles. Pasó con la ley patriota en Estados Unidos, etcétera. 5 segundos. Entonces, resulta que en Chile, para poder implementar una estatización de la educación, estamos hablando de una revolución silenciosa. Estamos hablando de una reingeniería silenciosa, de una toma del poder silenciosa. Eso tiene orígenes que... esto tiene origen en Gramsci, en muchos otros, pero por ejemplo, esto es una revolución cultural. Siempre tú escuchas en la tele, esto requiere un profundo cambio cultural porque Chile está mal. No, Chile no está tan mal. Hay cosas que están muy bien. Tenemos una idiosincrasia que es sumamente esforzada. Hay montones de valores que tienen los chilenos que son muy buenos. Pero resulta que esos valores que tienen los chilenos no han sido pronunciados por obviamente, los medios de comunicación que los tienen absolutamente colapsados. O sea, si tú pensás que Chile se informa por CNN y por Fox, que son las dos bajadas que tenemos de información extranjera, nadie ni siquiera se le ocurre, ¿cachai?, leer prensa alternativa, hay hartos canales buenos, ¿cachai? No, entonces lo que tienen es abducida la mente. El que tiene el conocimiento hoy día tiene el poder. O sea, tú hoy día levantáis un montón o sea, que tú matáis a alguien mediáticamente, piensa solamente en mí, ¿cachai o no? A mí me llegaron a golpear, me acuerdo de una micro, cuando viajaba en una parte aquí donde vivo, ¿cachai o no? Por informarse por la tele. Yo no me informo por la televisión abierta, yo escucho para tener una visión, porque es sensato tener cómo se mueve la mano, pero nadie se puede informar por la televisión abierta hoy día. Exacto, o sea, hay que tener, de verdad, tengamos celo de lo que hablamos. Estos tipos de programas como el que ustedes están haciendo hoy día se agradecen mucho, porque además uno puede decir lo que, y tengo que decirlo, ellos me dijeron que podía decir lo que quisiera. Sin duda. Y eso vamos a hablar de la derogación del 365 que es necesario, porque vamos a hablar de eso también. Sí. Entonces, cuando tú me preguntas por qué lo hacen, es porque necesitan a los niños, necesitan a las nuevas generaciones, necesitan consolidar el cambio cultural. Piensa que hoy día los cabros que están hoy día afuera, tirando piedra y haciendo un montón de cosas, más allá de que existe realmente la necesidad de un cambio estructural o social en algunas temáticas, porque esto no es destruirlo todo y empezar de nuevo, sino que tomar lo mejor, eso es lo sensato y lo maduro. Son personas que crecieron sin control de impulso, gente que creció con padres absolutamente trabajando con cero, pero huevo, nada. Marcela, disculpa, exactamente, léela tú misma y respóndela. Dice, ¿qué opinión tiene el colegio de profesores con respecto a la decisión? ¿Están de acuerdo? Pues si son absolutamente línea revolución progre, entonces obviamente están de acuerdo, no hemos tenido ninguna cosa en contra. Sin embargo, existe una red de profesores a lo largo de Chile que está preocupada, red de parvularios que están preocupados, personas que han tenido que renunciar, y tenemos muchos casos a lo largo de Chile porque les han dicho, usted enseña esto o la puerta bien ancha, y han preferido... ¿La gente se va? ¿Renuncia? Sí, hay gente súper preciosa que no está dispuesta a dañar el corazón de los niños de esta manera. Porque entonces, el tema no es que... La pregunta aquí es la siguiente, entonces, ¿hay una disputa entre lo social y lo valórico? Hay una disputa entre cualquier cosa que tenga una identidad de valor cristiano, sí. Entre lo que es relativo y lo que es valores de sentido común, la verdad. Porque si tú pensáis que los valores que defiende el cristianismo son la familia, el derecho a la vida, la protección de la infancia, la indemnidad de los niños, la inocencia, etcétera, una serie de cosas, respetar los procesos, que respeta la autoridad, una serie de cuestiones. Por ejemplo, el proyecto de la educación sexual integral o el de garantía, me acuerdo que la Rincón, la senadora, casi le dio un ataque, un infarto cardíaco cuando alguien dijo que y voy a citar algo que quizás no iba a decir, pero lo voy a decir, me la voy a jugar, que los padres son una barrera para el desarrollo de los niños, por lo tanto los padres no pueden ser garantes de los niños, en Chile, en la Comisión de Educación. Y en garantías, cuando Álvaro Ferrer, que es un abogado de excelencia, planteó que le parecía gravísimo que este proyecto de garantías de la niñez dijera, por ejemplo, en el fondo pusiera a los padres en contra de los hijos, los niños tienen responsabilidades, de hecho lo asume la Convención de Derechos del Niño, que tienen que propender al desarrollo de la familia y a resguardar su núcleo familiar, porque hay obligaciones y deberes. Cuando tú no tienes ningún deber, te conviertes en un psicópata o en un desalmado. No vas a poder relacionarte saludablemente en sociedad y eres lábil de ser manipulable. Hoy día, cuando tú escuchas y tú entrevistas gente y le preguntas a los jóvenes, hay un montón de videos que ustedes pueden sacar de internet, ¿por qué ellos están hoy día pegando con piedras y toda la cuestión? La mitad no te puede explicar. Cuando tú le preguntas a las feministas por qué están ahí, ¿cachai o no? Pero cada vez la dejan más sola. Gracias, Vicente. No me siento sola, Vicente. Mira, hace 8 años,
Hace 8 años que estamos hablando de esto. Te lo meto, si no es mentira. A mí, Alaman dijo que yo era una loca de patio, así que no me quería en las comisiones. Marcela, que no oye, quería... y para contextualizar, pero no Dale. bueno, estamos hablando del ESI, de lo que implica esta educación sexual integral, pero ¿qué me dices tú de Keynes y de los ideólogos? ¿Quiénes lucubraron todo esto? ¿Quiénes plasmaron esta situación? Para que estemos hoy día debatiendo sobre este proyecto que eventualmente puede llegar a nuestro país, que ya está en conversaciones. No, mira, si te cuento la firme, de verdad que voy a ser loca de patio. Así que yo prefiero, te voy a responder sumariamente la pregunta, pero si tú me das un espacio para que yo les cuente realmente de dónde viene esto y los alcances políticos, de inteligencia, los alcances de las grandes familias como los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, que están detrás, cómo hay temas financieros no menores, como por ejemplo, ¿usted nunca se ha preguntado por qué no quieren al nivel que estamos de sacar las platas de la AFP? ¿Usted nunca se han preguntado realmente por qué no se puede sacar ese dinero o por qué no? ¿Usted se ha preguntado si la plata está ahí o si es un intangible irreal? ¿Usted no se ha preguntado por qué hoy día ya no existe y la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene en oro la plata que los países dicen y las organizaciones dicen tener? Hoy día todo es intangible. Si la gente dice sacar sus plata, no lo digo yo, lo dicen premios Nobel de Economía, que sacar la plata hoy día no existiría el dinero. La gente pero ahí se genera una histeria colectiva. Pero si el problema es que no existe la plata, porque ese es el problema, pero hace más de 5 años, 2 premios Nobel de Economía lo dijeron, colapsó el sistema internacional. Entonces, cuando uno les habla de estas cosas, parece conspiracionista y no lo es. Una de las estrategias de manipulación mediática, una estrategia para callar la verdad, es hacer ridículo lo que es cierto. Es una primera estrategia. Y Noam Chomsky, con sus 10 técnicas de manipulación mediática y de reingeniería mediática, que todos los periodistas la tienen que estudiar. Y Chomsky es de izquierda, izquierda, izquierda. ¿Y Kinsey? Bueno, Kinsey yo creo que es la manifestación de la pedofilia legalizada y elevada a niveles gigantescos porque supuestamente tenía un renombre que no tenía. Era un solo. Estamos hablando de que la investidura a la persona le da poder. Exactamente, pues. ¿Sí? Y el mundo en vista a quién le conviene. Pues mira, yo les comentaba fuera de cámara que hoy día me impresionaba escuchar a Girardi dando cátedras de temas morales dentro de un chat ahí en la televisión, en un matinal, y hace menos de 3 días fue cuestionado dentro de su propia coalición. Y hoy día hablaba de que el colmo que era la AFP, que la AFP era un negocio. Bueno, fue Ricardo Lagos de su misma coalición y partido el que puso la carga de la deuda sobre la gente que cotizaba en la AFP. O sea, ¿dónde está Girardi? Girardi está sentado en el sillón del Congreso desde que volvió la democracia. O sea, de verdad que hay que tener muchas patas para pararse así. Entonces estamos acostumbrados a mentira tras mentira. Si pensamos en el presidente nomás, de qué fue juzgado, de qué cosas pasaron, de verdad que tenemos que empezar a pensar, es que la gente no está lúcida porque ha sido manipulado su cerebro. Al punto que hoy día cuando no quieren ni siquiera que discriminemos. O sea, ¿te parece si te invitamos a un próximo programa para hablar de la AFP y para volver al tema de la ESI como estábamos en principio? Está bien, no, pero es que es súper apasionante escucharte también, porque lo hablas con mucha energía, entonces tú encauzas la conversación igual. Yo trato de volverte al tema que estábamos hablando también. ¿Te parece? Dale. Sí, por favor, por favor. Fue un compromiso al principio. Sí, sin duda. No, estamos en mutuo acuerdo. Pero estamos hablando también de los pilares de la ESI, para entender y contextualizar, porque ¿quiénes eran ellos también? A ver, los pilares de la ESI bajan 15, pero en realidad bajan también de la Margaret Sanger, porque lo que está detrás de la ESI y de los documentos que bajan desde Naciones Unidas como Educación Sexual Integral es IPPF, International Parenthood. International Parenthood es una gran transnacional que recibe aportes y financia las candidaturas demócratas, financió la candidatura de Obama, la candidatura de la Hillary Clinton, con una cantidad de millones de dólares, y que tiene gran influencia a nivel internacional, y ellos son los prestadores de aborto más grandes a nivel mundial. En Chile hay Miles, que fue la que hizo el lobby en el Congreso, y APROFA, que hoy día da clase de educación sexual integral, como parte del staff que ofrece el Ministerio de Educación, son sus organizaciones, sus filiales en Chile. De hecho, tenemos incluso viajes pagados para diputados en Argentina por católicos, por el derecho a la autonomía, no me acuerdo, pero no es que sean católicos, sino que se dicen así porque también hay evangélicos por lo mismo, ocupan esos nombres como para... Pero resulta que son organizaciones pro aborto que financian seminarios y cosas de diputados chilenos y están ahí en las listas oficiales. Por lo tanto, baja desde ahí. ¿Y quién está detrás? Bueno, hay control de población detrás.
O sea, la Margaret Sanger era una mujer extremadamente racista, está en su historial. Ella fue la fundadora del PPF y el tema era aborto para control de la natalidad de las personas de color en Estados Unidos. Entonces, y ella fue la fundadora, ellos ingresaron a la ONU, son un organismo consultor con rango COSOC, consejero de la sociedad civil, que es difícil tenerlo. Ellos tienen los documentos e influencian a los estados a través de resoluciones y argumentos. Y durante todo el año, ellos tienen acceso a las votaciones y a la agenda como ninguna otra organización, y ellos bajan y presionan a los países con millones de dólares para avanzar con su agenda. Las prestaciones que ellos tienen son millones de dólares de una transnacional que además hoy día, desde hace algunos años, lo dijo su presidenta hace 2 años atrás, está lucrando con los tratamientos de niños transgéneros, La Organización de Niños Transgéneros para las empresas farmacéuticas son un negocio multimillonario. Yo me he tocado esta semana investigar el tema de las vacunas y tuve acceso a la cantidad de plata que ganan las farmacéuticas con todo este tipo de cuestiones. Mira, yo tuve que sacar 2 veces el cálculo matemático porque pensé que me había equivocado. Nunca había visto un número así de grande en pesos. No sé ni siquiera pronunciarlo bien, ¿cachai? No, y soy buena para las matemáticas. Es mucha plata, entonces. En muchos millones y millones de dólares. Entonces, la plata que se mueve, mira, yo hablé cuando fue la votación de la ley de identidad de género, Francisca Ugarte, que es una endocrinóloga de alta rango en Chile y a nivel internacional, yo le pregunté, porque traté de investigar cuánto costaba un tratamiento, cuál era el negocio detrás de esto. Y Planet Parejo se convirtió en el mayor prestador en Estados Unidos, estamos hablando de cantidad de millones de personas, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, para tratamientos de hormonización para niños que se consideran trans. Eso significa que tienes un paciente de por vida. Y no solamente un paciente de por vida, sino que además tienes un enfermo de por vida. Porque ella me decía, tienes un cliente de por vida también. Exacto. En el fondo fidelizar al cliente tenía un monopolio. Entonces, para que los niños, para tener ese cliente, tienes que generar una educación sexual integral diversa, con visión de transexualidad, con visión de ideología de género, con enfoque de derechos, porque así tienes un cliente. Cuando Marcela, incluso, sí, tengo una pregunta para ti. Ya. La UNFPA, que es un organismo de las Naciones Unidas que trabaja con el tema de la población, yo tuve acceso a un documento al principio del ministerio, que fue hace como 7 años, y el documento decía, para el control de la población debemos generar una educación sexual integral desde la primera infancia, y en la primera infancia ese aporte tiene que ser, darse el aborto como un mecanismo de control natal, y tiene que ser una sexualidad libre, autónoma y desde muy precoz, porque así lo que prevenimos es el embarazo y es el aumento de la población. Porque según esto, porque no vamos a pensar que estas personas que dirigen este tipo de cuestiones están muy bien tampoco. Si te vas a Europa, se te caería la espalda si yo te contara el Instituto Tavistock, que es el mayor prestador hoy día y el instituto de referencia europeo para todo el tema transexual. Los casos de abuso, de vulneración de derechos de los padres son impresionantes. Cuando yo les he hablado a la gente, les digo, hoy día se creó a través del Sename y no fue vetado ese artículo, un organismo que va a fiscalizar tipo Gestapo Nazi o tipo el organismo que hay en Nueva Zelanda que le quita a los cabros chicos a los padres por delitos futuros o posibles, como lo dice el proyecto del Sename, dice, por posibles vulneraciones actuales o futuras, que tienen una bola, son pitonizos. Sí, es muy grave esto, porque lo que no quieren son padres empoderados, padres preocupados, porque eso es una barrera para implementar esta ideología. Ahora yo te contrapregunto entonces, ¿tú crees que eso va a ocurrir en los padres cuando se les esté detallando y se les esté entregando este nivel de información para abrir los ojos? ¿Qué crees que puede ocurrir con los papás? ¿Tú crees que van a ceder ante esta? Yo creo que no. No. Yo creo que se van a llevar una sorpresa, pero esto está avanzando. Cuando las cosas son leyes y son leyes que no son retroactivas. La misma ley, hay principios en las leyes para infancia, dice que no son regresivas, es un principio legal para la ley de infancia. Mira, te voy a contar algo. Cuando vine con el bus de la libertad que anda por ahí atrás, que nunca sé cómo ponerlo, ahí está, lo tengo todavía en chiquitito. Ahí lo vemos. Y me invitaron a la Chilevisión. En el panel estaba el Rafa Aranea. Yo no lo conocía y de hecho veo muy poca tele, entonces no la puedo cachar. ¿A qué programa te invitaron? Al matinal. Me invitaron por 10 minutos y estuvimos 4 horas. Mira. 4 horas con el mayor rating que nunca tuvo el programa en toda su historia. Para un matinal de haber sido harto también, pues. Por eso que no nos sacaron del programa, no porque nos querían estaban escuchando atentamente lo que hablábamos, sino porque en el fondo el rating fue full. O sea, nunca habían alcanzado más de 7 puntos de rating, tuvieron 9 y por más de 4 horas sin parar. Se llenaron los Twitter, fue una cuestión impactante. Yo no sabía porque yo no podía ver nada, estaba sentada, yo pensé de verdad que me estaban asesinando. Bueno, la primera hora y media casi me descueraron. Y en un intermedio,
en un intermedio, la presión fue tal que al final retaron a una persona que estaba ahí y le dijeron, nos están liquidando por Twitter, así que por favor no la ataquen más. Eso fue algo que le dijeron a la productora, que les dio la orden. ¿Lo que te están poniendo acá o no? ¿Estás leyendo en pantalla? No, espérate, déjame. Te lo leo yo. Por todo lo que me he informado e investigado en estos años, escuchar a Marcela me lo confirma aún más. Esteban Chía Dote. Mira, súper, qué bueno. Informen, lo importante es que estén informando. Bueno, la cuestión es que el Rafa Aranea, le leo el artículo de garantías que decía, que te podían quitar a tus hijos por vulneraciones no graves. Porque yo lo dije en público y nadie me creyó. Y después, y como se calmó un poco la cosa como en el intermedio, entre que no estaban pasando como unos comerciales, le leí el artículo. Y por eso el Rafa Aranea al final del programa cambió su posición. Porque me dijo, no puedo creerlo. Entonces ahí dijo, mira, yo no opino como la Barcelona en algunas cosas, pero que se vengan a meter con mi hijo en mi casa. Entonces, es que por eso te digo, la gente lo escucha, pero no lo analiza, no lo observa, lo mira, pero no lo observa, no va más allá. Porque otra cosa es aterrizar la información, porque también es difícil de digerir. O sea, lo que pasa es que tú no te imagináis, o sea, hoy día en Chile, en cuarto básico, 9 años, a las niñitas las están, a lo mejor en Santiago es distinto, pero imagínate una carita de región. Yo tengo casos de denuncia, no un niñito, sino que hay niños que han dicho, me quitaron mi infancia, niñas que llegan vomitando a su casa, porque no te pasan estas clases de la educación sexual directamente, sino que lo hacen en convivencia escolar. A través va el móvil o va igual o va en otro organismo, y resulta que les han pedido que lleven plátanos o pepinos para poner preservativo. Supuestamente les explican que es un pene erecto y no sé qué, pero les muestran después las fotos de 9 años, niñitas de 9 años que no han visto, que nunca han tenido relación sexual, que son de un colegio, suponte, de no sé, pues de Paine. Me pasó con colegios de la zona de Maipo con denuncias en Linares, tengo denuncias en el norte, denuncias en Maule, en el sur. ¿Y qué te dicen los apoderados? ¿Qué te dicen los papás de ellos, de esos niños? Después llegan a decir, yo nunca he autorizado a mi hijo. Sí, pero es que el Ministerio de Educación a nosotros nos obliga. Era súper fuerte en el gobierno de Bachelet, súper fuerte. En el gobierno de Piñera bajó porque yo sé que el ministerio ha sido mucho más restrictivo. De hecho, el ministerio hoy día tomó el proyecto de la ESI, no está con visación, o sea, no lo está avisando el Ejecutivo. De hecho, no puede superar ciertos límites que le da el proceso legislativo. No está con patrocinio del Ejecutivo. Y tampoco hoy día han golpeado la mesa un poco, yo creo que también por la presión que ha habido. Han habido muchas campañas de muchos organismos. Así que... ¿Podemos aclarar eso, Marcela? La gracia de la RR es que pueden hacer lo que quieran, aunque sea una promotora del odio. ¿Qué es RR? ¿Cuál es la promoción del odio? Redes sociales. Bueno, lo que pasa es que cuando tú no tienes la opinión que tienen ellos y no pueden argumentar en contra, generalmente lo que hacen, y es una política que se hace, o sea, es descalificar a la persona que está hablando. Esto que han hablado, que es los argumentos de odio, los discursos de odio, tienen que ver con la ley Mordaza, que son 3 leyes Mordaza que se fusionaron y se están legislando en la Cámara de Diputados, y que en el fondo establecer cuando tú hablas en contra de las minorías o no tienes la opinión de ellos respecto, y que en el fondo inhibe tu libertad de conciencia, tu libertad religiosa, tu libertad de educación, tus derechos civiles, estás hablando de temas de odio y tienes que ser censurado. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar el discurso y lees bien los proyectos, lo que te das cuenta al final es que son leyes de censura, leyes en el fondo donde son de pensamiento, lo que se llama hoy día pensamiento único. Es decir, por ejemplo, leyes de negacionismo, donde tú cuentas la historia de una sola manera y no de más de una forma. Esos son principios totalitarios. ¿Sabes lo tremendo de esto? Así ascendió el poder en nacionalsocialismo, que no está de derecha, era socialista el nacionalsocialismo. Lo dice su nombre. Entonces, tenemos que empezar a pensar, hemos sido instruidos malamente, y quizás sintomático, por ejemplo, el gobierno de la concertación. Yo tuve educación cívica, pero los gobiernos de la concertación con el gobierno de Elwin la quitaron. Si tú hubieras esperado que los ciudadanos tuvieran información, lo mínimo era tener educación cívica en el colegio. Pero eso obviamente te empodera, porque la información te da libertad. Entonces es tremendo. Estaban preguntando por el 365, que es importante que lo mencionemos, después si quieres hablamos de los otros temas. Redondeemos lo que estamos hablando y hacerte una pregunta también, porque delante quedamos, mira, tú me dijiste fuera de cámara también que la información que llega a los países latinoamericanos es muy distinta a la de los europeos. ¿Me puedes desarrollar esa idea? Claro, lo que pasa es que el estamento que en el fondo gobierna como en derechos humanos en Latinoamérica es la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente en relación al proyecto que deroga el 365 del Código Penal, el móvil, una organización, queriendo hacer un bypass, es decir, saltarse toda organización democrática chilena, hizo una denuncia, por ejemplo, ante la Corte Interamericana,
y que es absolutamente ideologizada, es absolutamente de visión de izquierda, es absolutamente progresista en su visión, y reconoce los derechos fundamentales, no los derechos que emanan de la naturaleza humana, los derechos económicos, sociales y culturales que podemos hablar en otro momento, que son derechos, que son reinterpretaciones de los derechos. Y bajo esta visión, lo que han hecho es avanzar con dictámenes. Por eso es que la información que llega acá no es la misma que llega, por ejemplo, a Europa. ¿Por qué? Porque las resoluciones, los tratados internacionales son muy generales. Lo mismo que los currículums, que es lo que plantea la subsecretaria respecto de la ESI. Deben ser currículos generales porque al ser generales permite proyectos educativos específicos. Y lo que asegura son las libertades y las soberanías de los países. En el caso macro, la soberanía de los países, en el caso, por ejemplo, de los colegios con la ESI, lo que asegura, en el fondo, son los distintos proyectos educativos. Para poder liquidar eso, empiezo a generar acciones legales a nivel macro, a través de estos cortes internacionales, y a través micro, a través de proyectos legislativos ideologizados. Entonces, por ejemplo, yo cuando fui a Estados Unidos la primera vez a Nueva York, a la ONU, la primera asamblea que me tocó, me acuerdo que un funcionario de las Naciones Unidas, que no puedo mencionar quién era, me contó y me dijo: Marcela, esto nunca se va a aprobar en las Naciones Unidas como una resolución, esto que tú estás peleando. Así que tranquila, lo que van a presionar es a los países, porque la gente no llega a estar acá. Porque jamás los países, porque hay muchos países musulmanes que jamás van a aceptar el aborto como un dictamen de la ONU. Pero para esto hay relatores. Y los relatores son pagados por países y por instituciones que están detrás de estos países. Los relatores, estas relatorías, por ejemplo, documentos como estos documentos, que llegan a Chile y después dicen, es que a Chile el informe, la observación general, tanto dice tal cosa de las Naciones Unidas. No es verdad. Son personas contratadas que tienen una carga ideológica sumamente marcada. Tú ves su informe en que han trabajado, generalmente están por esta misma visión globalista, ¿no es cierto? Y de empoderar a las Naciones Unidas como un estamento donde los estados terminan siendo una especie como de estados de un gobierno mundial. Y este es el documento que les mostré hoy día en la mañana, no puedo decir dónde lo mostré, pero alguna parte del gobierno, ¿no es cierto?, para mostrarles que las relatorías las pagan países específicas. Por ejemplo, Canadá tiene una relatoría de derechos humanos, por lo tanto el relator siempre va a hablar según la visión de Canadá. Y Canadá está de acuerdo con la agenda de género, con el enfoque de derecho y todas estas cuestiones. Entonces, si el que te paga por hacer la relatoría es un país que tiene esa visión ideológica, o un país que está financiado por otras empresas, tu sueldo, tú no vas a hablar en contra de la visión ideológica. Hay que tener una neurona en el cerebro para cachar que eso no va a pasar jamás. Entonces, tenemos que poner cada cosa con paños fríos donde corresponde. Esta aclaración en la mañana hizo que la verdad me fue súper grato decirlo, porque ya estaban presionando con que los tratados decían que el derecho a la educación sexual era universal y estaba ratificado por Chile en el Tratado Internacional. Es una mentira. Lo que está ratificado por Chile es que la educación de los niños está resguardada siempre en relación a los padres. Y lo dice claramente la Carta Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, etc. Marcela, te interrumpo. Tú, en honor al tiempo, y se nos ha pasado rápido, llevamos 52 minutos. Falta un tema importante además. Hablemos de la derogación del artículo 365, ¿te parece? Sí, claro. Es complejo, sí. Es vital y que requiere mira, lee lo que nos están diciendo. Encuentro tan interesante lo que está explicando, pero habla tan rápido que me pierdo al final. Me pierdo al final. Perdón, sí. Voy a hablar un poquito más lento. Y además, con este mismo tema hay una aclaración que hacer, ¿o no? ¿Verdad? ¿Tú me decías? ¿Cuál? Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, mira, lo que pasa es que han salido hartas personas hablando del artículo 365. La derogación del 365 dice que el que accediere carnalmente a un menor de 14 años, donde no interviniera el estupro, ¿no es cierto?, que es cuando alguien es mayor, o sea, ejerce una acción de poder, o la violación, es decir, cuando sea por consentimiento, del mismo sexo, esto está penado por, no me acuerdo cuál es la sanción, pero una sanción de cárcel. ¿Ok? Ahora, pero entonces, en palabra 5 esto busca igualar la edad del consentimiento sexual de homosexuales y heterosexuales, porque en la actualidad la primera está fijada en los 18 años, pero la segunda en los 14 años. Eso es lo que se quiere arreglar, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que el gobierno de Bachelet, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con que la edad de consentimiento sexual de un niño sea a los 14 años. Eso significa que un niño heterosexual, a lo mejor se van a sorprender todos ustedes, pero si hoy día tu hija de 14 años viene un hombre de 60 años, y ella consiente, y él graba que hay un consentimiento, sea por presión o lo que sea, y tiene relaciones sexuales con ella, la ley no considera que eso es una violación. Estupro, es decir, no tampoco. Si hay consentimiento, no hay violación. Y la jurisprudencia, que es como los tribunales fallan, no hay violación.
Tanto así que la edad de consentimiento sexual en España era los 13 años. Me hice una investigación antes porque sabía que teníamos este programa y te voy a contar que España era los 13 años hasta el 2015, hoy día son los 16 años, porque los jueces empezaron a hacer, o sea, como eran los 13 años, empezaron a sentenciar y como siempre hay una ambigüedad, ¿no es cierto?, que lo conocía, que le dijo que sí, es que igual la niña consintió, y que no era tan lejana la edad porque hay un tema que tiene que ver con los rangos etarios, es decir, por ejemplo, si hay 5 años o si hay 3 años, son 20 años de diferencia, la sanción es distinta, pero eso no pasa en todos los países. El proyecto que está en Chile y que propone Carolina Marzán y otros, Matías Walker, te digo al tiro quiénes son, para que queden ahí en la retina quiénes están. Respecto a lo mismo, con la diputada Marzán también anda circulando en redes sociales una aclaración respecto al tema. ¿Tú estabas al tanto? Sé que algo dijo, no alcancé hoy día a leer porque estoy metida en muchas cosas, cuéntanos tú mejor. Mira. No me acuerdo qué fue lo que sé es que René Zaffirio, que firmó el proyecto, le sacó la firma, que es muy relevante porque Zaffirio es de los diputados que siempre ha estado por el tema de los niños. Gabriel Boric fue Maya Fernández, Sebastián Keitel, Carolina Marzán, Erika Olivera, Andrea Parra, Leonardo Soto y Matías Walker. Ellos firmaron el proyecto y había firmado Zaffirio y le quitó la firma. Mira, la edad de consentimiento sexual a nivel mundial y en Europa, a veces nos cuentan que en Europa, ¿no es cierto?, los temas son extremadamente, son súper como progresistas y modernos, y nos cuentan una historia que en realidad no es verdad. Mira, España, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega, 16 años de consentimiento sexual. Francia, Polonia, Dinamarca y Suecia, 15 años de consentimiento sexual. Irlanda y Chipre, 17 años. Alemania, Italia, Portugal, Austria y Hungría, 14 años. Y tienen algunas variables. Y en Latinoamérica, Uruguay, te digo al tiro para que tengamos alguna. Costa Rica, Uruguay, Argentina, menores de 14. República Dominicana y Ecuador, 18 años. 10 países, 14 años de edad. Y la mayoría de los países del Caribe, 16 años de consentimiento. ¿Cuál es el argumento del móvil? Móvil dice que es una discriminación arbitraria porque la edad de consentimiento sexual para las personas heterosexuales es 14 años. Un niño puede tener relaciones con una mujer de 14 para arriba, hasta los 80 años, hasta los 50, 40, 30, y los papás no pueden hacer absolutamente nada. Pues están parados por la ley. Pues están parados por la ley. Ese proyecto, y también porque puede entender que el acceso a Internet es enorme. O sea, un niño a 14 años es frágil, influenciable, absolutamente maleable, incluso con regalos. Muchos niños caen con temas de regalos, y obviamente la moda y una serie de cuestiones, la vulneración que tienen, ¿no es cierto? Porque hoy día los papás no están en las casas. Es un tema a tratar también, es un tema a desarrollar, lo vulnerable que están nuestros niños. ¿Tienes alguna página web tú, si la podemos publicar nosotros después también? Tengo solamente la del Observatorio Legislativo Cristiano, donde subo casi todo lo que hacemos y aviso, por ejemplo, de programas como este para que la gente lo siga. Mi visión es informativa, no alcanzo porque tengo que leer mucho y estos programas yo me preparo, o sea, tengo que leer, tener la información real. Me terminé de leer ahora que salió el veto completo. Solamente decir algo del veto que no lo dijimos. El veto no está bien. El Estamos veto hablando no del es lo veto que Sename, nosotros para recapitular. Sename, no es lo que necesitamos. Así que los que celebraron no celebren, porque no está bien el veto. Y en el tema del derecho preferente vuelvan a circunscribirnos a cuidar y orientar a nuestros hijos. Aunque sea el derecho preferente de los padres, aunque el mensaje habla del derecho preferente y de la protección especial, según la Constitución, después el proyecto no dice eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tiene que quedar explícito como lo dice la Constitución, derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, y que este derecho es de especial protección del Estado de Chile, como lo dice la Constitución en el artículo 19. Por lo tanto, no celebren y sigan presionando. Eso es una cosa. El 365, ¿qué es lo que hace? Todos estos proyectos son una escalada. Son como una especie como de rompecabezas que empieza a mirar y cada vez está más armado. Chile es el país donde estas leyes son las más radicales del mundo. Ejemplo, el proyecto de eutanasia, que es parte de esta batería de proyectos. Por ejemplo, el proyecto de eutanasia habla de la eutanasia en los niños, la eutanasia activa, sin el consentimiento de los padres, con un curador ad litem, que es en el fondo un abogado que le pone el Estado en contra de los padres a un niño. Eso no existe en el mundo. ¿Y la edad de ese niño, para dejarlo claro, y la edad de ese niño al que tú me mencionas? Menor de 14 años. Menor de 14 años. Sin tope. Mira.
No sé qué te dijera, o sea, Chile es como que fuera como para el gobierno del mundial, o sea, va a quedar listo si esta ley es, bueno, lo terrible es que estas leyes tienen el quórum en el Congreso, o sea, tienen el quórum para ser aprobada. La ESI es más complejo, si los papás nos ponemos de acuerdo y presionamos, y presionamos con lo que debemos decir, no con violencia, sino que damos argumentos sensatos, resulta que necesitamos absolutamente, tenemos la posibilidad de retrasar el proyecto porque requiere quórum calificado. Y eso significa que tenemos muchos diputados hoy día que están entendiendo lo que esto significa. Y ¿En qué proceso está cuando tú hablas de retrasar? ¿En cuánto tiempo se retrasa? Bueno, hoy día, mira, se vota en la Comisión de Educación, sale de la votación en particular, artículo por artículo, el próximo martes, te digo al tiro cuando sale, el lunes 20 se retoma la votación. Por lo tanto, la última semana de julio, esto es primicia, la última semana de julio se vota el proyecto en la comisión. Y se está trabajando en una mesa técnica hoy día para que ese proyecto quede armado de tal manera que tenga algún tipo de consenso. Tengo que decir que hay diputados que no están dispuestos a ese consenso porque sabemos que es una estrategia que se ha ocupado en otros proyectos, terminamos llegando con un consenso y terminando con el consenso, después de esas indicaciones, los otros no cumplen el acuerdo, a última hora no lo cumple, alguien no lo cumple, siempre parte de Camila Vallejo, o la ¿Sabes qué diputados son los que no están de acuerdo? El diputado Sabaj no va a dar su voto, a excepción de algunas cosas muy generales. Él ha sido puso más de un tercio de las indicaciones del proyecto, me tocó trabajar con él, de hecho lo estoy asesorando y lo estoy representando en la mesa técnica, así que tampoco puedo hablar mucho porque estoy representándolo a él. Estás leyendo el comentario que pone acá Cristel Felmer, ¿lo estás leyendo? Léelo tú. Sí, dice, únanse a las campañas de redes sociales de Con mi hijo no te metas, tiene página Facebook, también Chile sin ESI. Chile sin ESI, hashtag Chile sin ESI. Nosotros vamos como observatorio a levantar una campaña que la hemos levantado solo 2 veces, que tiene que ver con el proyecto de garantía, la vamos a levantar cuando se vote la ESI, que tiene que ver con menos Estado, más familia, le vamos a pedir que nos apoyen en redes, y menos Estado, más familia, porque creemos que es la única salida. O sea, de hecho, hoy día habló la encargada de currículum y decía que la única salida para una educación sexual integral y que es legislación comparada, es el apoyo a las competencias parentales. O sea, no hay ninguna política para apoyar las competencias parentales, para cambiar los flujos de trabajo. O sea, hoy día lo que tenemos es una sociedad enferma. Si el problema es ese. Entonces estamos dando soluciones parche a problemas mucho más profundos. Debemos levantarnos como padres. Esto les va a llegar a su casa más rápido que tarde. O sea, hoy día ya tenemos problemas sin esta ley. Imagínense cómo lo van a tener después. ¿Manejas tú ejemplos en otros países que esta ley ya esté funcionando, que hayan estado en desacuerdo y hayan terminado en la cárcel, por ejemplo, Canadá? Tenemos en Canadá, tenemos en Alemania la típica familia Martins, que es una familia de 5 hijos, están los videos, ustedes los pueden buscar. Papás en Alemania, búsquenlo así, papás en Alemania les quitan a los hijos por no mandar a su hijo a clase de educación sexual. Tienen los videos dramáticos porque los papás empezaron a filmar. Bueno, esa familia tuvo que irse a Alemania, tenía hijos, tenía amigos, se tuvieron que ir. Porque en Alemania es un delito y la tercera te meten preso. Una vez lo metieron preso a los 2 y los niños se metieron a una cosa como el Sename en Chile. Y 5 niños. ¿Y por qué? Porque les pasaban educación con enfoque de género. Y en Alemania sí que la educación sexual es impresionante el nivel de cero escrúpulo en el tema sexual explícito para niños menores de 6 años. Es terrible. Entonces, por ejemplo, es muy literal, muy visual también. Muy claro, y además, por ejemplo, aquí tenemos cosas como el lenguaje inclusivo, o sea, más TODEX, TODAX, o sea, la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua Francesa ya se han pronunciado al respecto de cómo se deforma el lenguaje. Por ejemplo, el cambio de sustantivos generales o abstractos, donde los que saben algo de esto, no es lo mismo decir los adolescentes que la adolescencia. Y para ello hay que cambiar, nunca más hay que decir los adolescentes, porque eso es un lenguaje sexista y patriarcal, ¿cachai o no? Porque es los. Entonces hay que usar los genéricos, la adolescencia. Cuando hablo de adolescentes estoy hablando de personas. Cuando hablo de la adolescencia estoy hablando de una condición general. Entonces, de verdad que rayamos la locura. Es como la campaña de la Claudia Díez, de la Claudia Pascual, que era la ministra de Equidad de Género en el gobierno de Bachelet, para las fiestas matrias y fiestas patrias. Tú te vas a reír, pero existe el logo, lo tengo ahí en la presentación, que podríamos hablar un capítulo sobre el lenguaje inclusivo, de cómo está afectando a los niños, de la guerra semántica, de una serie de conceptos que hoy día realmente están dañando nuestras relaciones y están poniendo a muchos grupos ahí sí que hay discurso de odio. Bueno,
es súper complejo porque... ¿Manejas tú, Marcela, algún caso como para desarrollar esta idea, un caso, algún ejemplo de alguna persona que esté afectada acá en Chile? Por el tema sí, manejo un caso, bueno, manejo más de uno, pero te puedo contar uno porque me permiso para contarlo, que es un caso en el norte de un juez donde hay un padre que le quitaron la custodia de su hijo porque el juez, sin que existiera hoy día una definición de autonomía progresiva en Chile, la esposa, por el típico tema de las pensiones, pero esto es un abuso porque él no lo dejan ver a su hijo y lo que atacó fue que él estaba vulnerando su derecho a elegir una religión, porque él es cristiano y lo llevaba a la iglesia y le leía la Biblia, pero como cualquier papá yo lo hago con mi hijo, ¿me explico? Entonces ella dijo que se estaba vulnerando este derecho y que eso estaba dañando al niño. Y el juez dictaminó que por autonomía progresiva un niño de 9 años le quitó la visita al padre. Y hasta el día de hoy ese padre no ve a su hijo. Y no hay forma porque hay un dictamen de protección incluso, cuando no hay abuso sexual, ni ningún caso de vulneración de derechos. Y hoy día supuestamente la libertad de conciencia y el artículo 19 debería resguardarlo. Y no hay forma de que pueda ver a su cabro chico, ese hombre sufre muchísimo. Bueno, ese es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar también, ¿no? O sea, hoy día está pasando en Chile. O las intervenciones, por ejemplo, que existen de las duplas psicosociales, que en el fondo cuando alguien denuncia una vulneración de derechos, ejemplo, una niñita en Linares le quitó el celular a la mamá el fin de semana, por la semana la castigó, le quitó el celular porque no había estudiado buenas pruebas y no sé qué. Entonces la pilló la psicóloga del colegio, la pilló llorando debajo, porque no se podía comunicar en el chat con las amigas, la pilló llorando debajo de una escalera del colegio. ¿Qué te pasa? Entonces le dijo, que mi mamá me quitó el celular. ¿Y por qué te lo quitó? No, porque no fui a la iglesia, tu mamá es evangélica, le dijo. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces tú tienes que saber que tus derechos son estos. En mi tiempo no hubieran dicho, mira, obedece a tu mamá, pues, obvio, si tu mamá te lleva una parte, acompáñala, o sea, o no le falta el respeto, hoy día es totalmente al revés. ¿Qué hizo? Hizo una denuncia por vulneración de derechos y la mamá fue intervenida, ella y su hija, como lo está haciendo hoy día la ley del Sename, que dice que va a haber intervención de los padres, para reeducación. Y tuvo que estar 6 meses yendo a terapia psicológica donde le empoderaron el tema de sus derechos humanos y a la mamá para que no fuera tan fanática. Cuando tú ves ese tipo de intervenciones y cuando hay un sesgo ideológico, a ustedes les puede parecer chistoso, pero ¿se imaginan el daño que produce eso y la fisura en la relación madre-hija? ¿Ustedes tienen idea del daño que produce y la inestabilidad y el temor que produce cuando el Estado se te tira encima por cosas de este tipo? Estas son intervenciones pre-dictaduras. O sea, estos son como regímenes totalitarios. Es de verdad que es insólito. Y estos casos son muchos. Me demoraría mucho más en contarte muchos más casos complejos. Y lo que algunos de estos grupos o estas personas que están súper entrenadas, capacitadas por el gobierno de Chile, o sea, en el gobierno de Bachelet, estas instituciones de la diversidad sexual o instituciones que del tema de los derechos sexuales y reproductivos, en el tema del aborto, por ejemplo, o esta visión de la autonomía y del derecho de los sujetos de derecho, fueron pagados por el gobierno de Chile para ir por colegio, municipio por municipio, y los municipios que tienen esta línea editorial han capacitado en los colegios municipales a sus niños. O sea, cuando tú hoy día, y las denuncias que hubo en este levantamiento social, ¿no es cierto?, de cuántos niños fueron, no sé si viste los videos, todos en la revolución, niñitos de kinder, que de hecho hubo una querella, no me acuerdo, una denuncia del Ministerio de Educación para protección de los niños, porque la educación está prohibido por la ley generar alguna acción política en niños pequeños y grandes también, a menos que sean reuniones, ¿no es cierto?, autoconvocadas, etcétera. Entonces, es súper complejo. Y no es que vaya a venir, esto ya está aquí, y la gente no lo quiere entender. Esto va a pasar por sobre nosotros porque la ley, un proyecto de ley lo que busca es un cambio conductual. Cuando yo le pongo una carga penal a algo, a lo que sea, ¿no es cierto?, cuando digo que esto está mal, y le pongo una carga penal alta, lo que estoy diciendo es que eso está mal, aunque eso haya estado bien por años, ¿me entiendes o no? Produjo un cambio cultural. Es como cuando nos decían que la ley de aborto no propondía el aborto, no obligaba a nadie a abortar. No es cierto. Cuando tú, ¿no es cierto? Yo tengo el caso y una jueza que tiene una conservación de sociedad por esta ley. Veamos esta votación y vamos redondeando y finalizando el tema. Mira, llevamos 1 hora, 8 minutos y varias personas contando con nosotros. ¿Ves? Dice, yo tengo un caso, mi hija fue abusada por su padre y una jueza según su criterio no lo consideró peligroso para la sociedad y está libre. Todo eso amparado en la omisión de la justicia. ¿Qué se representa por la víctima potencial? Nadie, toca el poder judicial, Si hoy día están metiendo a alguien en la Corte Suprema y las movidas políticas y los conflictos políticos que se crearon en el Congreso por las llamadas de Telefónica entre el BOE
y la gente del grupo, se supone que era Gerardi, y los operadores políticos son enormes. Aquí nadie habla del Poder Judicial, si da lo mismo que hayan buenas leyes o malas leyes. Al final el que las aplica es el Poder Judicial. Y hay una serie de incentivos perversos horribles en el Poder Judicial. Marcela, llevamos 1 hora 9 minutos, mucha gente está compartiendo con nosotros, muchas personas también dando sus comentarios, haciéndonos preguntas, interaccionando con nosotros, estamos en vivo. Es un tema sin duda que da para más de un capítulo, más de 1 hora. Te dejamos invitada, esta es tu casa, siéntete con la libertad de hablar con nosotros, de seguir exponiendo los temas que también son de importancia. Y para ir concluyendo y cerrando el tema ahora, en 2 líneas, ¿cuál es tu visión respecto a lo que debería pasar, de lo que estamos hablando? Para aquellas personas que tengan esa inquietud, ¿qué les dirías tú? ¿Qué se puede hacer con respecto? Creo que primero les pido que difundan el programa. Estén de acuerdo o no, creo que es bueno debatir. Creo que Chile requiere volver a tener un sentido crítico de las cosas y hablarnos las cosas en la cara y decirnos las cosas y opinar distinto. No tengo ningún problema que la gente me pueda cuestionar con argumentos que tengan que ver no con descalificaciones personales. Así que el debate, obviamente, el debate es de ideas. Obviamente las ideas no son neutrales, tienen cargas que tienen que ver con nuestra vida, las ideas tienen consecuencias, lo dicen grandes filósofos, ¿no es cierto? Lo que yo pienso tiene consecuencias, lo que piensa un Estado tiene consecuencias. Hoy día lo que nosotros decidamos en las futuras elecciones, lo que decidamos en lo que vamos a hacer respecto de las elecciones, de cómo formar a nuestros hijos, etcétera, va a tener consecuencias eternas para los que somos cristianos y vitales para nuestro Estado. Necesitamos parar estas baterías de proyectos, necesitamos parar el odio, la ira, necesitamos parar la locura de lo subjetivo y tratar de volver al sentido común. O sea, si es una aplicación básica, no permitan que los hagan sentir, y le hablo a los padres, que no son capaces o que son incapaces. Los hijos Dios se los dio a ustedes, no a otra persona. Y ustedes están capacitados para formarlos, para amarlos. Aún más, pienso solamente en el COVID. Piensen en el COVID. ¿Saben cuánto se recupera? Hoy día escuchar a una directora del Carlos Maquena que están tratando de meter a los padres con los niños enfermos de COVID o con los niños enfermos. La recuperación de un niño con sus padres al lado es casi el 80% más alta que un niño que está sin sus padres o sin su familia como un soporte emocional. Eso el Estado, este Estado garante que quiere tomar la educación y la formación de nuestros niños, no lo va a poder suplir jamás. Guardemos a las futuras generaciones, guardemos a nuestros hijos. Yo soy cristiana, así que no puedo dejar de dar mi mensaje, así que pido esa licencia. Jesucristo decía, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis porque de el reino de los cielos. Tenemos un mandato, aquellos que somos cristianos, de proteger a la infancia, y en eso yo por lo menos me voy a jugar mi vida. Así que les pido eso mismo, coherencia, por lo menos repartan y compartan y difundan, tenemos que unirnos. Marcela Aranda, te agradecemos, gracias por el tiempo, sé que te preparaste mucho para hablar hoy día con nosotros, sin duda que todas las personas que han estado pendientes hoy día de este programa en vivo que estamos haciendo, el programa Top Policial y algo más, de los jueves, todos los jueves a las 10 de la noche, con distintos invitados, para que estén presentes, estamos interactuando en vivo con las personas que están viendo nuestro programa. Marcela, te agradezco, te damos las gracias, esta es tu casa para cuando sea otro tema más de importancia y te dejamos invitada. A ustedes también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a nuestro correo toppolicialtv@gmail.com, en Facebook también están nuestros programas y ahora en Spotify. Si no quieres estar viendo permanentemente la pantalla, puedes escucharnos. Además, los dejamos invitados para el próximo martes a las 10 de la noche. Marcela, te invitamos el próximo martes también a que veas otro programa con todo el panel, con Aldo Duque, Margarita Rojo, Carlos Collave. Vamos a estar debatiendo otro tema de contingencia. Sin más que decir, agradecerles la presencia. Marcela, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.